tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Luis Ernesto Peña, quien es abogado especialista en Derecho Público, con quien hablaremos acerca de aspectos legales sobre el régimen electoral aplicable a las elecciones primarias celebradas recientemente por los partidos políticos. Regresamos en breve. De regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Luis, al programa. Hola, Boris, gracias por tu invitación. Luis, este tema de las primarias, las elecciones primarias celebradas por los partidos políticos, particularmente por el Partido de la Liberación Dominicana y por el Partido Revolucionario Moderno, han generado pues muchas discusiones, tanto de parte de los participantes, de los candidatos que participaron en las contiendas internas, como por parte de diversos actores de la opinión pública, debido a los problemas que se han suscitado en relación al Partido de la Liberación Dominicana, en el cual hay una facción que no reconoce algunos de los resultados. No obstante, en Enfoques Jurídicos tenemos la intención de brindar a la ciudadanía información relevante de carácter jurídico para poder comprender este tipo de acontecimientos de importancia social y política desde ese prisma, desde esa visión del deber ser, desde el análisis de los procedimientos legales aplicables a este tipo de procesos, como lo es la celebración de una elección primaria de cara al ordenamiento jurídico que tenemos o que estamos estrenando, que está conformado especialmente por la ley de partidos y la ley orgánica de régimen electoral. Hay muchas personas pues han expresado sus opiniones por las redes sociales y por otros medios de comunicación masiva, pero no ha habido un debate jurídico respecto, o digamos que no ha habido un debate amplio en términos jurídicos para aclarar cuál era el panorama jurídico en cuanto a cuáles eran las acciones legales o judiciales o administrativas que debían ejercer cualesquiera candidatos o precandidatos que no estuviesen de acuerdo con algunas de las actividades o con los resultados de estos procesos que fueron, digamos que supervisados y organizados por la Junta Central Electoral. De manera que sería importante saber y ubicarnos en ese día, ese 6 de octubre, y visualizar cuál era el deber ser en cuanto al procedimiento que tenía que realizar cualquier candidato que entendiera que no se había cumplido con la norma y que se habían cometido irregularidades. Bien, sí, en eso, aunque la ley de régimen electoral, que es bastante nueva y que prácticamente la estrenamos en estas elecciones internas, la ley de régimen electoral en su artículo 260 delega en la ley del Tribunal Superior Electoral lo que tiene que ver con las impugnaciones, que es una ley realmente del 2011. Y en esta ley, en los artículos 19 y siguientes, se establece ese procedimiento, que a grandes rasgos básicamente comienza con la impugnación en la Junta Electoral que corresponda a la mesa en específico que se está impugnando, depositando con una serie de requisitos, entre otros los alegatos de fraude o de irregularidades que se tienen. Esa impugnación la decide la Junta Electoral y la puede conocer el Tribunal Superior Electoral en apelación. Es decir, que de entrada se tenía o se tiene la oportunidad ante la celebración de una elección primaria de un partido político de elevar una impugnación ante la Junta Electoral correspondiente, que sería como un primer grado, sí, ¿no? Administrativo en cuanto a ese diferendo. ¿Y cuál sería el plazo para hacer esa impugnación? La ley habla en términos de 24 horas para poder impugnar. O sea, 24 horas que inicia a contar a partir de cuando se haga la ley habla en términos de la publicación de los resultados generales de las elecciones. Esto significa entonces que había que esperar a que la Junta Central Electoral publicara los resultados electorales, o era suficiente con saber los resultados que se fueron transmitiendo el mismo día de las elecciones primarias, y ya en la noche del 6 de octubre pues se visualizaba más o menos la totalidad de los votos computados?
Mira, realmente la ley habla de los resultados generales, que bien podría ser interpretado como los resultados oficiales. Realmente, si ya se tiene la información, yo entendería que podría, o sea, realizarse la impugnación de inmediato, inclusive a observar el voto en ese mismo momento. Pero realmente ahí permitiría interpretar que existen las dos opciones, tanto de hacerlo en ese mismo día o de hacerlo luego de la publicación de los resultados generales. ¿Y cuándo es que se produce la publicación de los resultados generales? La ley permite, luego del escrutinio, un plazo de 5 días a la Junta Central Electoral para dar los resultados oficiales, que en este caso fueron dados el viernes en la madrugada. El viernes, ok. Alrededor de las 3 de la mañana, y luego la Junta Central Electoral hizo la proclamación oficial de los candidatos el sábado. Es decir, que fue el viernes 11 de octubre Sí. que se hizo formalmente la publicación de los resultados generales de las primarias de esos dos partidos, que fueron los partidos, el PRM y el PLD, los que hicieron la elección de sus candidatos mediante ese mecanismo interno de elección primaria. Entonces, ¿se sabe que hubo alguna impugnación o todavía no se sabe si hubo o no hubo una impugnación en los términos que señalan las leyes? Bueno, al menos a nivel presidencial, que es lo que ha suscitado realmente la mayor atención, actualmente no existe una impugnación de esas mesas o en sentido general de las elecciones. O sea, realmente lo que hubo fue en el Tribunal Superior Electoral, a través de la utilización del referimiento electoral, se le solicitaba al tribunal que le ordenase a la Junta que se abstenga de dos cosas: uno, de dar los resultados oficiales, y dos, de hacer la proclamación de los candidatos, hasta tanto se decidiese sobre una solicitud administrativa que ese candidato había hecho, que tenía que ver con una serie de cosas, de celebración de auditorías, etcétera. Ok, entonces este referimiento, una acción de referimiento, no constituía per se una impugnación. No, realmente lo que buscaba realmente hacer era algo parecido a una solicitud de medida cautelar en materia administrativa. Una solicitud de medida cautelar. Era suspender la proclamación de los candidatos hasta tanto se decidan sobre los pedimentos administrativos que ellos habían hecho, que tampoco habían sido unas impugnaciones formales ni tampoco solicitud de nulidades formales de las elecciones. Muy bien, y era posible, ya sabemos que el Tribunal Superior Electoral rechazó este pedimento, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos para el rechazo de esa acción de referimiento? Sí. La ley, en lo que se concierne al referimiento electoral, supedita dar estas cosas principalmente a que exista un daño irreparable. Es decir, de que lo que se está pidiendo, es decir, lo que se está pidiendo suspender, si sucede, acarrearía un daño irreparable para la persona que lo solicita. Que en este caso lo que se estaba alegando era que la proclamación y la publicación de los resultados oficiales en torno a la candidatura presidencial constituiría un daño irreparable para el candidato, el expresidente Leonel Fernández, si se hacía antes de que se resolvieran los reclamos que él tiene. Bien, pero este plazo de 5 días está establecido en una ley. El plazo de 5 días luego de la celebración de las primarias, ¿no? Sí, pero realmente el criterio del tribunal se basó particularmente en cuanto a la irreparabilidad del daño. El tribunal determinó que como existían vías abiertas luego de la proclamación y luego de esa publicación, no había una irreparabilidad en que se realice, ya que realmente era una proclamación que luego podría ser atacada y que por tanto las partes que en ese escenario estaban solicitando ese referimiento, entonces la urgencia y esa irreparabilidad no se había aprobado. Entonces, luego de la publicación de los resultados oficiales que se produjo el 11 de octubre, ¿cuándo es que tiene entonces que hacerse la proclamación? La proclamación se hace 5 días luego de la publicación. En este caso, la Junta Central Electoral no esperó los 5 días, sino que el sábado hizo la proclamación. Sí, porque eso es un plazo máximo. Sí, exacto. Es un plazo máximo que le da a la Junta la flexibilidad de hacerlo hasta 5 días, pero no tiene que esperar los 5 días. En este caso no lo hizo. Bien, entonces esto quiere decir que
si bien no se produjeron impugnaciones específicas en cuanto a las mesas electorales ante las juntas electorales, que era lo que correspondía en el caso de que determinados candidatos o precandidatos, mejor dicho, tuviesen algunos reparos o reclamos específicos. No obstante, sigue abierta la posibilidad de una posterior acción judicial con relación o administrativa con relación a la proclamación de los candidatos. Sí, mira, realmente la ley cuando habla de que la proclamación de esos candidatos por parte de la Junta es de cumplimiento obligatorio para los partidos. Sin embargo, ella misma menciona que sin que eso, exceptuando los recursos que puedan ser sometidos. Entonces, eso deja la vía abierta a que la proclamación que se realiza a través de un acto del Pleno de la Junta Central Electoral, que vendría siendo un acto administrativo, aunque de naturaleza electoral, que pueda ser atacado por las vías que establece nuestro régimen legal para poder atacar ese tipo de actos cuando existan argumentos que puedan aquejar de nulidad el proceso. O también podría referirse a la posibilidad de que existiesen reclamos pendientes de ser fallados ante las juntas electorales, porque lo lógico del procedimiento era que se impugnase ante una junta electoral y pudiese este diferendo luego ir al Tribunal Superior Electoral en grado de apelación. Y es posible que por los plazos tan breves de 5 días el legislador pensase, bueno, es posible que existan reclamaciones pendientes de fallo al momento de que se produzca la proclamación, que es otra lectura. Vamos a ir, amigos, a una breve pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Luis Ernesto Peña, abogado especialista en Derecho Público, con quien hablamos acerca de las particularidades jurídicas del régimen electoral referente a las primarias de los partidos políticos. Luis, quedamos en el segmento anterior con el debate centrado en la posibilidad de la impugnación referente a los resultados de las elecciones primarias. Y subrayábamos que, como acertadamente mencionaste, que el Tribunal Superior Electoral consideró que no existía un peligro irreparable en cuanto a la acción de referimiento que se hizo, debido a que podían existir recursos abiertos ya luego de que se hiciera la proclamación de los candidatos. Pero esta posibilidad que establece la ley de que se haga la proclamación de los candidatos sin perjuicio de los recursos judiciales o administrativos a los que pudiera haber lugar, me da la impresión que tiene que ver no con nuevos recursos administrativos o judiciales, sino con recursos que se pudiesen haber interpuesto con motivo de las impugnaciones ante las juntas electorales, considerando que si se produjo una elección el 6 de octubre y se hace una impugnación, inmediatamente se tienen, por ejemplo, los resultados generales, considerándolos tal cual en virtud de la transmisión de esos resultados que se hizo en televisión, pues cualquier candidato interesado tenía entonces un plazo de 24 horas. Pero no necesariamente las juntas electorales iban a poder decidir todas esas impugnaciones que pudieron haberse presentado dentro de un plazo previo o un plazo muy expedito previo a el cómputo de los 5 días existentes para la publicación de los resultados generales o 5 días para el tema de la proclamación. ¿Hay algún plazo que tuviesen que respetar las juntas electorales o un plazo que tuviese que respetar el Tribunal Superior Electoral con motivo de una apelación? Cuando, por ejemplo, la ley orgánica de derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, la ley 107-13, dispone un plazo supletorio para temas de índole administrativa de 2 meses o 30 días si hay un recurso de reconsideración. Sabemos que esta es una materia especial electoral que tiene sus propios plazos, pero me resulta inquietante que si se tienen esas vías, la vía de la impugnación ante la Junta Electoral, que es una vía muy específica y vinculada a lo que ocurra en una determinada mesa,
pues luego existan nuevos recursos con independencia de esa primera fase de impugnación. Sí, mira, la ley habla de un plazo de 2 días que tiene la Junta Electoral para decidir sobre esas impugnaciones, esas solicitudes de nulidad particulares en esas mesas. Sin embargo, realmente lo que tú dices es interesante, pero yo creo que la ley de régimen electoral lo que quiso fue cuidar todas esas legislaciones que funcionan de manera paralela a la ley de régimen electoral y que prevén la posibilidad de diferentes tipos de recursos, incluido, como tú dices, el tema del recurso ante la propia Junta Electoral, que aunque si bien dice que es un plazo de 2 días que tiene la Junta para decidirlo, también establece un procedimiento de apelación que luego va al Tribunal Superior Electoral, por lo que en conjunto, realmente, como tú mencionas, podría pasar que se haga ese cómputo final y que se haga esa proclamación y que realmente no haya una decisión sobre esos recursos iniciales. Sin embargo, yo entiendo que realmente ella lo que quería, o sea, ese artículo que establece una obligatoriedad de la proclamación para los partidos políticos, sin perjuicio de los recursos que puedan ser sometidos, incluye esos recursos, pero también realmente lo que quiso decir la ley es que eso no era algo tallado sobre piedra, sino que esa proclamación realmente podría ser atacada. Y atacada no solamente de una manera previa, ya que si como tú mencionas, si yo hice una impugnación sobre una junta, sobre una mesa, eso envuelve el procedimiento electoral y por tanto esa proclamación estaría en entredicho hasta tanto ese recurso sea decidido. Sin embargo, yo entendería que también esa proclamación puede ser atacada. Ahora bien, tú traes a colación un punto interesante y es la división entre los diferentes tipos de naturaleza que serían esos ataques. Por ejemplo, un ataque ante esa junta electoral, ante una mesa particular, va a ser un ataque directo al voto, un voto directo a un fraude particular de esa mesa o de ese centro de cómputo, etcétera. Sin embargo, ya un ataque, por ejemplo, al acto de proclamación del Pleno, tendría que ver naturalmente con irregularidades que tengan que ver con ese procedimiento de reclamación o con el procedimiento o con cualquier etapa del proceso que no tenga que ver con el recurso que había disponible para el tema de la Junta Electoral. Es decir, que sería interesante ver esa diferencia entre esos tipos de impugnaciones, ya que entiendo de que si se establece un plazo para uno, aunque el otro queda abierto, entonces necesariamente el otro no podría incluir temas de impugnación que realmente hayan sido reservados para el otro, tomando en cuenta el principio de preclusión en materia electoral. Y es que ese tipo de cosas ya sería realmente muy, muy difícil o prácticamente imposible decidir sobre ellos luego de pasado esa etapa. Claro, y que de alguna manera el hecho de que un determinado candidato no hiciera uso de las vías disponibles, de las vías administrativas y judiciales disponibles respecto a la impugnación vinculada al voto, vinculada a las mesas electorales y ante las juntas electorales, de alguna manera pues refleja una cierta falta de interés en cuanto a ese aspecto. Hemos visto, sí, muchos alegatos ante los medios de comunicación y ante las redes sociales, pero que no se han traducido en impugnaciones directas y específicas formalmente de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable. Y esto nos deja entonces ante la disyuntiva de pensar, bueno, quizás fue que no se quiso desde un inicio hacer esas impugnaciones. No se quiso, sabiendo que se podía, no se quiso, no se tuvo ese interés. Y ahora, por ejemplo, se está discutiendo en la opinión pública la posibilidad de que determinados candidatos o determinados precandidatos que fueron a las contiendas de las primarias del PRM y del PLD, pues ahora, si bien perdieron en las contiendas primarias, pues digamos que acudan al llamado de las elecciones del 2020, pero a través de otros partidos, movimientos o agrupaciones políticas. Y eso, pues, de alguna manera, quizás explicaría el por qué no se hicieron las impugnaciones desde un inicio. Porque si desde un inicio lo que desea un determinado candidato es preparar el escenario para ir a las elecciones del 2020 mediante otro movimiento o partido político,
pues lejos de hacer la impugnación, lo que hace es que genera pues un relato alusivo a lo que sería su nuevo camino político mediante otra agrupación o movimiento o partido político, que entonces dejaría al país básicamente con unas elecciones donde no se produjo una impugnación formal. No se produjo una impugnación formal, aunque sí hubo alegatos y hubo acciones referentes a otros temas que no son necesariamente vinculados al cómputo de los votos en los colegios y en las mesas. Entonces, esto me plantea la pregunta, ¿es posible? Porque hemos también visto artículos de Cristóbal Rodríguez Gómez, un artículo tuyo también en Acento, que tienen que ver precisamente con la posibilidad del precandidato y el expresidente Leonel Fernández de ir con otro partido a la contienda electoral nacional del 2020. ¿Es posible esto bajo nuestra novedosa normativa electoral, que tenemos la ley de partidos y la ley orgánica de régimen electoral, que son recientes? ¿Es posible? Porque hemos escuchado voces contrarias dentro de la comunidad jurídica que ha empezado apenas hace unos días a referirse a esa posibilidad. Sí, antes de responder directamente a tu pregunta, quisiera comentar un poco lo que tú comentabas anteriormente y sin caer tampoco en el terreno de la especulación, porque a veces uno no sabe realmente por qué cada quien hace o deja de hacer las cosas. Hay que sí traer a colación y anotar el tema de que muchas veces se tienen indicios, pero realmente no se tiene el sustento de tu poder someter eso a un escrutinio judicial. O sea, realmente hay cosas que si tú la comentas, pueden resultar razonables, pero si tú sometes ese indicio o esa duda o esa queja a un examen judicial con la rigurosidad que se examinan ese tipo de cosas y ese tipo de pruebas, cómo se recolectan, de dónde vienen, etcétera, entonces puede ser que muchas de esas pruebas se caigan. Entonces a veces eso te genera la decisión de, bueno, si lo llevo a un terreno judicial, entonces las debilidades de esos indicios que yo tengo van a salir a relucir. Sin embargo, si lo mantengo en un terreno extrajudicial, en el cual básicamente yo puedo hablar solo y que o sea, nadie más me puede refutar esos indicios o esas sospechas, entonces me puede ir mucho mejor. Y también está el tema de la naturaleza de estas elecciones, y es que han sido una naturaleza evidentemente tecnológica, y eso también dificulta el tema de tu poder probar las cosas, de tu poder decir en el momento, o 24 horas luego, decir, mira, lo que pasó fue ABC o el fraude vino por aquí. Entonces, eso hace que realmente la discusión y el tema de tu preparar una impugnación sea cuesta arriba, y quizás esa sea la situación. En cuanto a lo que me preguntaba directamente sobre mi artículo, y sobre también han discutido otros juristas, como el profesor Cristóbal Rodríguez, y es el tema de si se le permitiría a una persona, a un precandidato, que pierda en una contienda electoral de candidatura interna de un partido, luego irse por otro partido, o sea, que sea seleccionado por otro partido mediante otro de los procesos que establece la ley para selección de candidatos, o mediante una candidatura independiente, y entonces ser nominado de esa manera para las elecciones generales. Y la respuesta es que en cuanto al texto legal de la ley de régimen electoral y de la ley de partidos políticos, la respuesta sería que no. Claro, y esto tiene que ver con, digamos que también el objetivo del legislador de evitar el transfugismo, porque ciertamente que cualquier candidato, cualquier precandidato que rehúse aceptar los resultados de unas elecciones en las que necesariamente tienen que haber ganadores y perdedores, pues está el interés evidente de todos los partidos de evitar que sus propios procesos internos se traduzcan en su debilitación en cuanto a posibilidades de división y de pérdida de miembros del partido ante una eventual elección nacional, porque no nos perdamos en algo relevantísimo. Estos mecanismos, como las primarias, son mecanismos internos. Por eso que la ley habla de primarias, convenciones u otros mecanismos de elección interna
a nuestro entender, compartimos tu posición respecto a que no habría esa posibilidad de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque lo que se persigue es evitar que aquellos que pierdan pues opten por participar en el mismo proceso electoral al cual se aspira por otro movimiento o partido político, porque entonces cualquiera que no acepte los resultados pues va a buscar otro partido o agrupación, y eso va a conllevar al debilitamiento, o conllevaría en principio al debilitamiento del partido en cuestión, de que se trate. Mil gracias, Luis, por tu participación en el programa. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias, Boris. Y amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.